Buenas noches nuevamente, ¿cómo están? Gracias Ezequiel por la clase recién de cierre del segundo año de la Escuela de Ministerio. Y bienvenidos ahora los que se están sumando ahí para el primer año. Este es ahí un intervalo entre las dos. Hay muchos que están saliendo para meterse en el Lama de segundo año, en el laboratorio y trabajar ahí, reflexionar juntos, orar juntos, impartirnos, bendecirnos, inspirarnos los unos a los otros ahí en el Lama. Y los que están entrando para participar de la clase del primer año de revelación que están compartiendo con el pastor Carlos. La verdad, espero que hayan tenido una semana muy linda de trabajo. Sé que tenían que trabajar sobre esas remas que habían recibido en el último tiempo. Espero que haya sido un trabajo profundo, que haya sido un trabajo rico, que haya sido un trabajo en la presencia de Dios, el que tuvieron durante esta semana. Y prepárense para la clase que vamos a tener ahora, que van a compartir ahora, porque la verdad que tiene un contenido excepcional de cómo evaluar las palabras recibidas, así que presten muchísima atención, tomen nota, utilicen ahí los bosquejos que recibieron como para tomar nota y profundizar después durante la semana en todo lo aprendido. Esto es importantísimo, la verdad que no hay manera de incorporar toda esta información toda junta cuando la recibimos, así que tenemos que seguir masticándola durante el resto de la semana, trabajándola, así que es importante que ustedes lo hagan y repasen las clases, tanto los que están ahí saliendo de segundo año como los que están entrando de primero o acomodándose, así que acomódense ahí en la silla, en el sillón, en la cama, donde estén, acomódense bien porque realmente van a tener una clase espectacular. Y después también, ahí aproximadamente a las 9:20, cerca de ese horario, se van a meter también en sus laboratorios para trabajar, para profundizar, para hacer una puesta en práctica de toda esta maravillosa enseñanza que van a estar recibiendo el día de hoy. Así que no, es una clase un poco larga, así que no quiero extenderme más en esta introducción, pero bendecirlos, ahí bueno, se están sumando Marcela, Tobías, Graciela ahí se está despidiendo, Diego Agnese también, Julieta también se está sumando ahí al primer año. Así que bienvenidos todos los de primer año. Vamos, primer año, dice Alex. Vamos con el primer año, así que ahí reciban la enseñanza, ya directamente los dejo ahí con la cuarta clase de profecía, de revelación del pastor Carlos. Que Dios los bendiga, nos vemos al finalizar. Hola, bienvenido a la clase número 5 de esta Escuela de Ministerio Sobrenatural en esta materia de Ministerio de Revelación. Hoy quiero enseñarte cómo evaluar las palabras recibidas. Para que podamos aprovechar la bendición de los ministerios de revelación en la iglesia y también para que vos en el plano individual puedas estar abierto a lo que Dios te quiere mostrar y también abierto a la ministración de otros sobre tu vida, la ministración profética. Y de esta manera que todos podamos ser edificados, debemos tomar en cuenta el consejo de la palabra de Dios respecto a ciertos filtros, ciertos tamices por los que debemos pasar la palabra recibida, de manera de evaluarla, de juzgarla y de confirmarla. En esta clase veremos la importancia de dicha evaluación. Pero antes de hacerlo, déjame afirmar la validez en curso que tiene el ministerio profético.
¿sí? Cuando el ministerio profético es sano, el ministerio profético es una bendición para la vida de la iglesia y de los creyentes. Dicho esto, hoy voy a enfocarme más en cosas negativas. Por favor, cuando cueles los fideos, tirá solo el agua. Sacá lo negativo, pero no desperdicies los tallarines que pudiste colar. Quiero hablarte primero de algunos abusos. Es cierto, es verdad que el ministerio profético ha provocado en muchos reacciones de oposición o al menos actitudes cerradas a causa de ¿qué? De abusos que se han producido en el ejercicio del mismo. Uno podría decir que ha habido abusos tanto en el que ejerce el don profético como en los que son receptores del don profético. Y quiero que consideremos algunos de esos riesgos, excesos, malos usos, abusos, tanto de parte del que ministra como del que recibe. Empecemos por la persona que ministra, el que profetiza. Primer error, peligro, riesgo. Profetizar de su propio espíritu en lugar de profetizar del Espíritu de Dios. Un verdadero profeta, un profeta que ministra correctamente, fluye en revelación porque Dios personalmente le revela su secreto. El problema de muchos es que profetizan aun cuando el Señor no les ha hablado. Es un peligro atribuirle al Espíritu Santo palabras que Él nunca inspiró. Algunos profetas caen en esto por tratar de llenar las expectativas de la gente y de darle palabra a todo el mundo. Segundo peligro del que ministra, ejercer control y manipulación. Hay algunos, por eso tenés que tener mucho cuidado debajo de quién pones la cabecita, a quién le prestás tu oreja para oír esa palabra. Porque hay muchos que tienen un espíritu de manipulación y de control y andan por las iglesias y en los eventos queriendo controlar la vida de las personas, diciéndoles qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer, con un espíritu de manipulación y de control. Tercero, profetas sin respaldo. Hay algunos que dan consejos y palabras sobre áreas de la vida en las cuales ellos no tienen respaldo. Son ciegos que tratan de guiar a otros ciegos, como dijo el Señor. Cuarto, profetas rebeldes. Tengamos mucho cuidado cuando el profeta no está sometido a una iglesia local, ni está bajo autoridad de un pastor, ni está en sujeción a nadie. Estemos alertas a aquellos que, diciendo que tienen un ministerio profético, no permiten que su profecía sea juzgada, evaluada por otros, como enseña la Escritura. Mirá cómo lo dice el apóstol Pablo. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, evalúen. Lo peor que uno puede tener en una iglesia es una persona que se llama a sí mismo profeta o que dice tener el don de profecía y no se sujeta a la autoridad establecida por Dios. No lo digo solo por nuestra congregación, estoy enseñándole a gente de muchas congregaciones en este momento, que son alumnos de la Escuela de Ministerio Sobrenatural. De paso, gracias, amados pastores, por la confianza de permitir que su gente aprenda con nosotros. Pero además estos programas, una vez que se suben, tienen acceso a otra gente, así que tengo que enseñarte que el que tiene un don de profecía o ministerio profético tiene que estar sujeto a la autoridad establecida por Dios. El líder en una congregación local, de acuerdo a la palabra de Dios, es el pastor. ¿Dónde lo dice?
Mirá cómo dice la Escritura, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13, 17. Quinto peligro, profetas sin discernimiento. Es decir, gente que recibe una revelación, pero no tienen sabiduría para entender que el profeta no siempre debe profetizar todo lo que recibe o todo lo que sabe o lo que siente acerca de una persona. Muchas veces Dios da revelación, sea por medio de una palabra de ciencia o de una palabra profética, pero no necesariamente eso significa que la persona que está ejerciendo el ministerio profético tenga que declararla públicamente. En ocasiones lo que Dios quiere y que además es conveniente es compartir la palabra en privado. O en algunos casos Dios incluso puede querer revelar algo solo para que el profeta conozca alguna situación o condición, pero eso no significa necesariamente que deba dar la palabra. Discernimiento. 6. Profetas que se ven obligados a dar palabra. Ya algo de esto te mencioné en el primer punto. Ministerios que se sienten obligados a darle palabra a todo el mundo cuando en realidad no han recibido palabra de Dios para todos. Y el no poder decir que no los lleva, o no satisfacer expectativas, los lleva a errar o a abusos. Pero veamos ahora los peligros en el receptor, porque vos vas a recibir muchas veces palabra de Dios y tenés que tener cuidado con esto. Número 1, inmadurez. Son los creyentes, como dijimos en otra clase, que andan buscando permanentemente que le den profecía. Se mueven en función de profecías. Pero otra vez, nosotros no andamos por profecías, sino que dice la Biblia que caminamos por fe según la palabra de Dios iluminada por el Santo Espíritu. Hay creyentes que creen que el profeta es una máquina dispenser de palabras de revelación y presionan para que se les dé palabras y muchas veces provocan carnalmente las palabras. No hace falta que te explique las consecuencias, son obvias. Segundo problema en el que recibe, orgullo y rebeldía. Hay buenos creyentes que andan bien y son fieles a la iglesia hasta el momento en que un profeta les da una palabra acerca de las grandezas ministeriales para su vida. Desde ese momento entra en ellos un espíritu de orgullo y ya no pueden estar bajo la sumisión o sujeción de otro. No reciben enseñanza de nadie ni corrección de ningún pastor. Tercero, ausencia de entendimiento de los tiempos. Muchas personas no entienden que cuando el profeta da una palabra hay un tiempo para el cumplimiento de esa profecía. Si no tienen cuidado con esto, van a llenarse de ansiedad y correr delante de Dios y van a estropear todo. No te apures para cumplir la profecía. Es cierto, uno debe actuar en función de la palabra recibida, pero ese actuar no debe ser hecho en la carne, no debe ser motivado por nuestra ansiedad, por nuestros apuros, por nuestras urgencias de salir de una determinada situación de incomodidad en nuestra vida, sino dejando que sea el Espíritu Santo quien guía los pasos. Si es Dios quien te dio la profecía, deja que Él te guíe de qué manera avanzar en su cumplimiento. Cuarto, exceso o error en quien recibe, ausencia de discernimiento. Muchos creyentes en su inmadurez
corren detrás de cualquiera que se dice profeta. Dejan que les impongan manos, les den palabras, sin discernir, sin evaluar la seriedad del ministerio, así como el respaldo del que lo ejerce. Y esto ha traído grandes problemas y perjuicios en la vida personal y también en la vida de las iglesias. Y esto es tan cierto presencial como también a través de lo virtual. Algunos creyentes viven más tiempo en internet navegando y escuchando la palabra de este y la del otro que el tiempo que le dedican al Espíritu Santo. Por favor, no lo ofendan más al Espíritu Santo diciendo que fulano o mengano es el que te va a guiar en lugar de ser el Espíritu. Quinto, ausencia de juicio. La palabra de Dios es muy clara y explícita en cuanto a la necesidad de juzgar, de evaluar las profecías. Mirá cómo lo dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 14, 29. Dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Así como hay una indicación normativa de parte de la palabra de Dios que dice, ¿sabe lo que dice? Dice, no menospreciéis las profecías. La propia Escritura pone el balance diciendo que una vez que vos escuchás una profecía, no la menosprecies, pero inmediatamente dice, tenés que juzgarla. Los dos extremos evitar. El tipo dice, yo la profecía no la llevo a la punta, a mí no me importa nada. Menosprecia la profecía. Desobediencia a la palabra de Dios. El otro extremo evitar. Yo me como todo lo que me dicen, la profecía, sin evaluarla, sin juzgarla. Desobediencia a la palabra de Dios. Equilibrio. La ausencia de esta evaluación de la palabra recibida hace que muchas personas se equivoquen en sus decisiones. En 35 años que tengo de pastor lo he visto tantas veces, gente que toma decisiones, que se van a vivir a otros lugares, que cambian de lugar, de iglesia, de ministerio, porque le dijeron, porque sintió, porque... Hacen que las personas crean cosas que no son de Dios, que sean heridas, sufran la desilusión, el fracaso espiritual, material, familiar. Esto nos lleva a considerar a continuación entonces algunas pautas básicas para tu discernimiento, para tu evaluación de las palabras que recibas. ¿Cómo juzgar las profecías? Deseo que me preste atención. Quiero hacer una primera diferenciación que puede ayudarnos a aprovechar mejor el ministerio profético dentro de cada una de nuestras congregaciones y evitar errores, malos entendidos, abusos y divisiones. Tenemos que distinguir claramente entre lo que es un falso profeta y lo que es un uso equivocado del don profético. Permitime acá. Así como te dije que hay creyentes que viven navegando por internet y se comen todo y lo que dice esto y lo otro, en lugar de buscar al Espíritu Santo, en lugar de seguir lo que la Biblia dice y recibir las remas de Dios de la palabra, en lugar de pedir palabra a sus líderes espirituales en sus congregaciones, también hay otros creyentes que andan girando por la web y por internet y se comen a todos los resentidos y equivocados que no tienen otra cosa que mostrar en sus vidas que los problemas de los demás. Ellos no tienen ministerio para mostrar, no tienen nada bueno para ofrecer y entonces viven criticando a todo el mundo y condenan a este porque es un falso profeta y aquel porque es un falso maestro y aquel. Y hay creyentes que se tragan todo esto y viven con miedo y viven perdiéndose todo lo que Dios tiene para sus vidas. La Biblia distingue estas dos cosas. Por un lado, voy a hablarte
de los falsos profetas. La Biblia habla claramente acerca de falsos profetas. El propio Señor Jesús advirtió que sería una de las señales antes del fin. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. El respaldo no es si hacen señales y prodigios. Ahora vamos a ver. Dice, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y ordenó que debemos tener una actitud de alerta. Mirá cómo dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. La manera de evaluar a un profeta es por sus frutos. Y en ese mismo párrafo se nos indica una de las características de los falsos profetas. Tienen una actitud dual. Otra de las características es la motivación en la que se fundamenta el ejercicio de ese don. Dice que la motivación es engañar. El falso profeta busca engañar, por eso es un falso profeta. Jesús lo dijo así, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vienen vestidos de ovejitas, ¿sí? Pero son lobos rapaces. Algunos profetizan cosas que no están en la Biblia. Y otros profetizan con esa actitud dual falsa, negando cosas que están en la Biblia. Y te quieren caer bien y se hacen los simpáticos y los carismáticos. El apóstol Pedro también hace mención de los falsos profetas cuando dice, porque nunca, otra vez, este pasaje lo voy a estar repitiendo en todas las clases casi, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Falsos profetas, falsos maestros. Algunos trayendo herejías, cosas que no están en la Biblia. Otros dice negando lo que está en la Biblia. Se acabaron los milagros, se acabaron las profecías, se acabaron el mover de Dios poderoso. Negando lo que la palabra dice. Tené mucho cuidado de traer algo que no sea de la Biblia. Tené mucho cuidado con negar algo que está en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque dice que ya tienen la perdición asegurada.
Según esta enseñanza apostólica, los falsos profetas traen palabra no nacida de Dios, sino de sus propios corazones. Encubiertamente siembran herejías dentro de la iglesia que traen destrucción, siembran en lugar de fe, incredulidad que trae escándalo, que trae tropiezo a la vida de los más débiles, de los más pequeños. Algunos llegan al extremo no solo de negar lo que dice la palabra, sino negar al propio Señor. Claro, no te van a decir no existe Cristo, pero van a negar su poder, su actualidad, su vigencia. Usan palabras llenas de falsedad, dice de hipocresía. ¿Con qué propósito? Manipularte, manipularme y obtener beneficios propios. Te tratan como una mercadería. El apóstol Juan nos exhorta a probar los espíritus. Y una de las formas de comprobación está relacionada con la encarnación de Cristo. El falso profeta niega que Jesús haya venido en carne, con todas sus implicaciones para la vida personal y de la iglesia. Mirá cómo lo dice Juan. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Por eso yo te insisto tanto con la encarnación, ¿no? Resumiendo, el falso profeta se debe evaluar así como sus palabras se deben juzgar. La manera de hacerlo es por sus frutos. 1. El falso profeta tiene como motivación engañar a los creyentes. 2. Ese engaño comienza con su actitud dual y luego con lo que dice. Tiene actitudes de manipulación, de hipocresía para congraciarse y manipularte. Luego con lo que dice, que no nace en el corazón de Dios, sino en el corazón humano. Su intencionalidad es manipular, obtener ganancias personales, materiales o no materiales, pero ganancias personales. Uno de sus frutos a nivel colectivo es que produce destrucción, disolución, alejamiento entre los que siguen al Señor, enfriamiento, incredulidad, duda. Otro fruto es que en su engaño producen herejías y que el nombre del Señor a causa de ellos sea blasfemado. Falsos profetas. Pero te dije distinguir entre dos categorías. Los falsos profetas, ¿y cuál es la otra categoría? Los errores del profeta. Falsos profetas, lo que acabamos de escribir, y ahora errores del profeta. Como hemos visto, la intencionalidad del falso profeta es engañar, pero diferente es el caso de aquel creyente que teniendo una buena intención se equivoca en el ejercicio del don. Aquí no se trata de un falso profeta porque la motivación de su corazón no es el engaño, ni la destrucción, ni la incredulidad del que escucha, sino que se trata de un ejercicio equivocado del don. De la misma manera que sucede con cualquier otro don. Todos nosotros que ejercemos nuestros dones nos equivocamos. Te lo digo una vez más, una de las doctrinas, por no decir la más importante, central de la Biblia, es la doctrina de la encarnación. Entre 1.000.000 de implicancias que tiene, la encarnación significa que Dios, que no tiene límites, ha decidido como su regla de obrar, limitarse voluntariamente a la acción humana. Todo lo hace a través de seres humanos.
Por lo tanto, en el caso que ahora estamos analizando del ministerio profético, Dios desea comunicar un mensaje a una persona, o a una iglesia, o a una ciudad, o a una nación, y lo hace por medio de seres humanos falibles. Por lo tanto, en el ejercicio del don profético, como sucede con cualquier otro don, el que lo pone en práctica puede equivocarse. Eso no significa que sea un falso profeta, porque su motivación no es incorrecta, simplemente es un error en el desarrollo y el uso del don. Claro que puede traer daño si yo lo que hago lo hago equivocadamente. Por eso estamos haciendo esto en esta escuela, enseñándote, para que todos los que tengan este ministerio, este don, lo puedan ejercer adecuadamente y con mucha prudencia. Por eso es de vital importancia que los que recibimos las palabras, juzguemos las palabras proféticas. Porque aun cuando la persona que la pronuncia sea alguien reconocido por la iglesia, autorizado para ejercer el ministerio profético, puede equivocarse en el ejercicio del don. El discernimiento debe ser ejercido siempre, no importa quién sea la persona que está profetizando o ejercitando cualquier otro don de revelación o cualquiera de los otros dones. Y aquí viene la siguiente herramienta para tu vida: criterios de discernimiento. ¿Cómo discierno? Algunos creyentes, después de haber sufrido por haber sometido su vida a ministerios de revelación sin el discernimiento adecuado, dan testimonio de la necesidad de prestar debida atención a juzgar las palabras que se reciben. Sin embargo, muchos se ven en la dificultad de no saber cómo discernir y no quieren cerrarse a la bendición de recibir una palabra profética, pero no saben cómo discernir, y como se quemaron con leche, ven una vaca y lloran. Por eso, a continuación deseo presentarte algunos criterios básicos que debemos tener en cuenta y usar para discernir las palabras proféticas, las palabras de sabiduría, los dones de revelación. 1. El más importante de todos, las Escrituras. El primer filtro por el cual debemos pasar la palabra recibida es el de la palabra de Dios, la Biblia. Por enésima vez te leo el pasaje de 2 Pedro, refiriéndose a las Escrituras, a la Biblia. Tenemos, dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día se establezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Las Escrituras es la antorcha que arroja luz acerca de si la palabra que estamos recibiendo es de Dios o no, de la misma manera que esa lumbrera, esa antorcha alumbra en un lugar oscuro. Por el hecho de que la Biblia es la palabra profética más segura, es que sirve como metro patrón para medir las otras palabras que recibamos, las que yo mismo recibo, las que otros me dan. Si una palabra profética o una palabra de sabiduría no coinciden con lo que las Escrituras enseñan, podemos estar seguros que esa palabra no es de Dios. Porque el Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras no se contradice, no va a escribir algo en la Biblia y después decirte a vos lo contrario. Por lo tanto, cuando una palabra de revelación va en contra de lo que la Biblia dice o no coincide con el espíritu bíblico, debemos desecharla. Será una palabra
o de un falso profeta que pretende engañarte, o será de un buen hermano, pero que se está equivocando en el uso de la palabra. Es alarmante ver cómo tantos creyentes privilegian la palabra de un profeta sobre la revelación escrita en la Biblia. Dios es muy duro con esto, muy duro. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis a él y temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz a él y le serviréis y a él seguiréis. Y ahora viene lo duro. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando recibimos una palabra, no solo debemos probarla, sino que Deuteronomio dice que en ese momento estamos nosotros siendo probados por Dios. Y que cuando una palabra no coincide con los mandamientos establecidos por Dios en su palabra, debemos rechazar la palabra y no permitir que el profeta te siga ministrando. En el antiguo pacto, el profeta que daba una palabra fuera de la ley era condenado a muerte. En el nuevo pacto, al menos debe ser firmemente corregido e instruido. En el caso de tratarse de alguien bien intencionado, o le debe ser prohibido ministrar en el caso de no tener el don, o debe ser expulsado en el caso de ser un engañador. Naturaleza de la profecía. Segundo criterio para evaluar la palabra. San Pablo establece el propósito y la naturaleza de una palabra profética cuando les escribe a los corintios y les dice: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación o aliento, esa es la palabra, y consolación. Primera de Corintios 14:3. Alumnos tienen que tener subrayada este versículo en sus Biblias. ¿Cuántas veces lamentablemente hemos escuchado de iglesias que se dividen porque un supuesto profeta acusa a un hermano, a un líder, al pastor de pecado y lo hace públicamente, no por evidencia de que eso haya ocurrido, sino porque dice Dios me lo mostró? Algunas personas con desórdenes psicológicos creen que el ministerio profético es un ministerio de acusación. Y cada vez que dan una palabra siempre es señalarte y acusarte. Pero la Biblia dice que el acusador de nuestras vidas es el diablo. A diferencia de Satanás, el Espíritu Santo, por medio de su palabra, no acusa, sino que redarguye. O sea, la motivación nunca es culpar, sino restaurar con el propósito de que el creyente sea perfecto, dice la palabra, dice enteramente preparado para toda buena obra. Por esta razón es que un segundo criterio de discernimiento es verificar que la palabra que se está recibiendo apunta a edificación, estímulo y consolación. Al recibir la palabra profética, mi vida tiene que ser edificada, es decir, construida, levantada, enriquecida, o tiene que ser exhortada, es decir, recibir aliento, ánimo, impulso, proyectada.
o mi vida tiene que ser consolada, es decir, fortalecida, esperanzada, vivificada, reanimada, sanada, confortada. Así que la palabra que me están dando, si no me edifica, si no construye, levanta, enriquece, alienta, estimula, impulsa, proyecta, consuela, fortalece, esperanza, vivifica, reanima, conforta, sana, yo debo rechazar esa palabra. Por el contrario, una verdadera palabra profética produce paz en nuestro corazón, porque el mismo Espíritu que inspiró al hermano que nos la está dando es el que ministra a nuestro corazón, edificándonos, exhortándonos y consolándonos, y da testimonio a nuestro espíritu que esa palabra proviene de Dios. Tercer criterio, conducta que respalde. Un tercer elemento de discernimiento es la evaluación de la persona que da la palabra. Ningún creyente es perfecto, así que no se pretende que el profeta lo sea, pero sí debe ser alguien cuyo testimonio de vida lo respalde. Fundamentalmente debe ser alguien que esté en comunión con una iglesia y bajo autoridad. Nadie puede estar sin estar bajo autoridad. El único que no está bajo autoridad es Dios. Los cuentapropistas son un peligro en el reino. Muchos de los ministerios proféticos no están sujetos a nadie y por lo tanto no tienen quien los pastoree, quien los corrija, quien los instruya. Tienen el don profético, pero no tienen los otros dones que necesitan para ser orientados. También es vital su respaldo moral. Los creyentes deberían prestar más atención a la verdad de la impartición espiritual. Muchos creyentes creen en la impartición espiritual solo cuando piden oración para que se les conceda dones o para recibir una determinada unción ministerial, pero se olvidan que hay también impartición espiritual negativa. Y que se hace imprescindible evaluar quién es la persona que nos va a imponer las manos. Tomar esto, como dice la Escritura, con liviandad es sumamente peligroso. Cuarto, confirmación de otros. Este es un criterio fundamental. Cuando tenemos duda acerca de alguna palabra que yo he recibido de Dios, yo tengo que aprovechar la bendición de ser parte de un cuerpo y aun cuando no tenga duda debo buscar la confirmación del cuerpo. Vos no sos un pedazo del cuerpo amputado que anda solo por el mundo. Sos parte de un cuerpo, la iglesia, y tenés que pedir confirmación de parte de tus líderes, de parte de hermanos espiritualmente maduros, de parte de tus pastores. Esto es importante en todo, esto de que yo lo veo con una liviandad que me asusta, pero no por mí, sino por la vida de la persona. Pastor, he decidido dejar este ministerio porque siento que... ¿Y quién te lo confirmó? Porque el día que estabas en ese ministerio no es que vos sentiste y te pusiste. Hubo un cuerpo, una iglesia que te encomendó una tarea, que te dio un ministerio, que oró por vos. Vos no podés tomar, la falange no toma decisiones independientes del resto del cuerpo. Y siento ahora irme para allá. Pará. Dedo pulgar, ¿cómo siento irme para allá? ¿Y el cuerpo? Ahora, si lo tuyo de verdad es de Dios, Dios va a poner en el cuerpo la confirmación. Y si vos no crees en la confirmación de los hermanos, estás en un lugar equivocado. Andate a otro lugar donde creas que los que te lideran, tus hermanos, tus pares, hermanos espiritualmente maduros, te puedan confirmar. No existe el cristianismo fuera del cuerpo.
San Pablo nos advierte del peligro del evangelio y del peligro del engaño y del error en lo que recibimos, y nos anima a apropiarnos de la riqueza del cuerpo de Cristo con su variedad de ministerios para que, dice, mira, te lo voy a leer literal, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, ¿sí? Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así como hay ministerios proféticos y de revelación, también hay ministerios pastorales que dan confirmación a nuestra vida de manera tal que seamos edificados y no caigamos en el error ni en el engaño. Solicitar confirmación no es dudar de Dios, no es dudar de la palabra recibida, es lo contrario, es tomarla en serio. Tampoco desconfiar del profeta, porque el ministerio profético no compite con el resto de los líderes de tu iglesia, no compite con el ministerio de tu pastor, sino que cuando una iglesia funciona en unidad, ambos ministerios son coyunturas que se ayudan mutuamente para nuestro perfeccionamiento. Quinto, confirmación en nosotros. Un quinto criterio de discernimiento es que debemos pedirle al Señor que Él nos confirme a nosotros. Está muy bien pedir la palabra por boca de un profeta, la confirmación por boca de otro hermano, de un pastor o de un hermano espiritualmente maduro. Pero eso no quita la necesidad de que Dios me lo confirme a mí. Nosotros los creyentes en Jesucristo no vivimos por palabra profética, sino por la guía del Espíritu Santo que está en nosotros. Y el Espíritu Santo usa ministerios proféticos y de revelación para ayudarnos y para ser guiados por el Espíritu. Pero ningún ministerio profético reemplaza la guía personal del creyente. Cuando te muevas en la vida en función de una revelación y enfrentes los obstáculos que la vida te va a presentar, a menos que vos tengas la seguridad de que Dios te habló a vos, en ese momento vas a empezar a dudar de todo, vas a querer volver atrás, vas a querer dejarlo todo, vas a decir, bueno, se habrá equivocado el profeta, se habrá equivocado Carlos. Por eso Pablo nos enseña a buscar esta confirmación personal. Dice el apóstol, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Sexto, obviamente, el sexto criterio es el del cumplimiento de la palabra profética, porque no hay mayor confirmación que cuando la palabra se cumple. Claro, esto parece una obviedad, ¿no? Sin embargo, no lo es, porque muchas personas han dado palabras proféticas que no se han cumplido. Y como no hay quien juzgue, siguen dañando a personas, sea por mala intención o por error. Por eso una buena pregunta a hacerse es, ¿las palabras que este hermano ha dado se han cumplido? En el Antiguo Testamento la cosa no se tomaba con liviandad, ¿sí? Como ya lo hemos leído, ¿sí? Así que vos tampoco lo tomes con liviandad. Quiero animarte a que todos estos filtros, acordate que cuando vos tomás
sol sin filtro solar, te puede venir un cáncer. Que vos uses todos estos filtros, no para alejarte de la palabra de revelación, sino para acercarte confiadamente, sabiendo que sabés cómo filtrarla, que podés tomar sol en determinada hora y con filtro solar sin que te produzca un cáncer. Nuestra vida y nuestra obediencia a Dios están en juego, ¿sí? Por eso hacelo con responsabilidad. Dios te bendiga, hacemos un break ahora, que Matías nos guía, o Gonzalo nos guían, y luego la segunda materia de la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Dios te bendiga.